Buscamos en Colosenses capítulo 1, verso 23. Colosenses 1, 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, te damos la gloria y la exaltación, la alabanza en esta mañana. Te pedimos que nos enseñes con tu palabra. Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. Los temas en las cartas apostólicas de Pablo y Juan y Pedro son muy coherentes, se mantienen una unidad muy notoria en el mensaje y un desarrollo en el mensaje, en la continuidad del mensaje, es decir, esa es una de las características de la Biblia en general, un libro pues que fue escrito con un lapso de 3000 años más o menos, con diferentes autores, pero que mantiene una coherencia, una continuidad en el mensaje muy notoria, que no se presta para confusiones, lo cual no significa que no tenga pues el creyente o el judío y el creyente no tenga que estudiarlo. Que no se preste a confusiones es una cosa, pero que no se estudie es otra. Una de las funciones o tareas que tiene cada creyente es escudriñar las escrituras. La misma Biblia nos indica cómo debe hacerse la lectura. Y esto pues en la mayor parte de creyentes lo toman muy a la ligera, es decir, sí hay que leer la Biblia, yo leo pasajes por ahí, por acá, de vez en cuando leo, a veces me siento, leo, otros días sí, no, así. Y pastores y pastoras que aplican otra forma, o cualquier tipo de siervo, que estudian solamente para predicar. O sea, el día que van a predicar, ese día leen la Biblia. Y entonces les va a faltar conocimiento, les va a faltar un conocimiento que en el caso de los predican, pues va a afectar al grupo de personas a quienes lo oyen, como dice el apóstol Pablo. O sea, porque va a estar el conocimiento limitado. A mí un pastor hace muchos años, cuando yo estaba comenzando de otro ministerio, él era anciano en esa época, cronológicamente era muy viejo, póngale más notoriamente viejo que yo. Yo era joven, él era viejo. Y él me decía, muchos pastores piden el cambio de la sede donde están, porque se les acaba el repertorio y no tienen más que enseñar. Ya no saben, ya no. Hay temas que los manejan, los han enseñado y les puede dar para 2 o 3 años de predicación. Y entonces cuando ya se cumple ese tiempo, empiezan a repetir y a repetir lo mismo y lo mismo. Entonces hace que la iglesia se estanque en el conocimiento. Y para este asunto de la profesión de la fe, o sea, para que usted tenga una motivación
racional, porque también es un culto racional. Lo que tiene que ver con la fe no necesariamente es irracional. Racional quiere decir que usa la razón. Por eso hay un culto racional, o sea, pensado. Hay que pensar cómo voy a hacer las cosas de la fe. Parece contrasentido, pero no es un contrasentido. Yo tengo que pensar o meditar cómo voy a vivir mi vida de fe. Porque si no tengo esa posición, yo tranquilamente caigo en supersticiones. Y como dice el apóstol Pablo, cuentos de viejas, que por ahí se inventan o se les sale a alguna persona una noción, una teoría, una supuesta doctrina y por ahí se meten, pero es por falta de conocimiento. Por un lado la falta de conocimiento, y la falta de conocimiento trae otra consecuencia que es funesta para la vida de fe del creyente, en la desmotivación para seguir los pasos de la fe con igual interés con los cuales comenzó su vida de fe. Supongamos que usted, cuando comenzó en la vida de cristiano o cristiana, se entusiasmó. En la Biblia llaman el primer amor. Usted se entusiasmó, se motivó, todo le parecía maravilloso. Pero lentamente fue decayendo y viene una especie de tedio, de aburrimiento de la Biblia, de las cosas del Señor y también de las personas cristianas. Por eso la actitud, esto es bien importante, la actitud que usted tenga con la gente cristiana es un reflejo de lo que hay en su corazón para el Señor. Si lo quiere creer, recíbalo, y si no, allá usted. Espero haberlo explicado bien. Lo que usted tiene para el Señor se va a reflejar en la gente. Y es una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque en la gente siempre vamos a encontrar todos, usted encuentra motivaciones y factores desmotivantes, que no, porque entre más se trate a la gente, más aparece eso. El disgusto, la desilusión, la apatía, lo que sea, el aburrimiento, la jartera, como decimos, que harto ya viene este. Uy, o esta ya viene, pero no, me voy. Esa actitud se nota muchas veces en la iglesia, pero esa actitud en la iglesia demuestra una mala actitud con Dios, porque cuando hace eso se está olvidando de todo lo que Dios ha hecho por otros y por usted. Entonces tiene que tener en cuenta que usted no es diferente a los otros. O sea que la sangre de Cristo fue necesaria para limpiar los pecados de esos detestables de la iglesia, así como la suya. Porque usted era igual. ¿Qué dice el apóstol Pablo de nosotros con respecto a lo como éramos? Aborrecibles. Usted y yo éramos aborrecibles. Éramos dignos del aborrecimiento del prójimo. No, que yo no. Bueno, tal vez no tuviste la oportunidad del desarrollo, pero si te hubieran dejado, sacabas lo que eras es que es una cuestión de la noción bíblica fundamental, lo que Martín Lutero llamaba las tesis, los fundamentos. Usted no puede decir que tiene algo bueno, porque eso niega la doctrina de Cristo. Porque si usted tiene algo bueno, ¿para qué vino Cristo? Usted no necesitaba que nadie lo salve. Usted se salvaba por sí mismo. Así fácil. Usted sería un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano y listo. Y con eso me salvo y me voy. Pero eso decimos nosotros, la Biblia no dice eso.
Usted puede ser el mejor, incluso aprobado por Dios, porque Dios en la perfección y lo completa que es la palabra, nos mensajes en ese sentido. Hay hombres que Dios aprueba, hay mujeres que Dios aprueba, y se ve por el resultado de su relación con Dios. Por ejemplo, Job es un hombre aprobado por Dios, de quien Dios habló bien. ¿Ah? Es como que yo diga, no, de mí también tiene que hablar bien Dios, de mí, digo de mí. Pues, más bien da risa. ¿Cómo hablar bien de ti? ¿Ah? Bueno, entonces yo, cuando tengo esa claridad en mi mente, yo sé que el Señor para mí es todo, porque sin Él yo no soy aprobado. ¿Sí se da cuenta? Esto es un desarrollo en parte de lo que dijimos anoche. Entonces, usted, yo digo de mí, usted verá si se incluye en eso, si piensa igual. Porque si no piensa igual, la noción que queda en su corazón es de que el sacrificio de Cristo no era absolutamente necesario, por lo menos en cuanto a mí. Puede decir alguien, no, conmigo no, yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, bueno, como dicen. Entonces, bueno, pero sí lo recibo, sí me parece bien. Sí, Cristo, sí entiendo la doctrina, pero si no hubiera venido, igual yo me salvaba. Así se da cuenta cómo lo va llevando una mala percepción del mensaje, mezclada con la maldad que hay en el corazón de uno, que se caracteriza por lo que hablábamos anoche, y egoísmo. Egoísmo entendiendo como prosélito de mí, de mi yo, yoísta. ¿Usted a quién sigue? A yo. ¿Y qué más? Yo. Todo por yo, para yo. ¿Sí me entiende? Todo es para yo. El yo, ego, yo, seguidor de mí mismo. Así somos nosotros, así somos de bestias. Es como los animales, ellos tienen derecho a ser así porque están diseñados, ¿sí? Pero aún en los animales a veces se ve rasgos nobles que en el ser humano no se ven tranquilamente. Entonces, si yo no tengo una buena motivación, si yo no cuido mi motivación personal, para que usted tenga motivación personal, debe tener unos presupuestos del Evangelio muy claros, muy bien puestos, que resistan el paso del tiempo y de los acontecimientos. Y no estoy hablando de 1 año ni de 2 años, 20, 30 años, a veces 40 años. Que aguante. Que resista, motivado, no apático, no el cristiano apático, el sábelo todo. Es que yo ya soy de 40 años de cristiano y yo me sé la Biblia y es un mequetrefe, un tonto ahí que no sirve para nada, que nadie le va a oír nada, que no va a tener nada, un mensaje, nada. Eso se ve muchísimo en las iglesias. ¿Y cómo aparece? Aparece como una levadura pequeñita de que yo me apruebo a mí mismo y no necesito tanto la aprobación de Jesucristo. Comienza por algo muy pequeño y eso se va agrandando y después usted es el hombre sabio en su propia opinión, como dice la Biblia. Usted es un sabio y no le sirve nadie, ni la Biblia le sirve. Entonces dice, si en verdad, mire cómo habla el Señor a través de Pablo. Si en verdad ¿qué? Se va a cumplir lo que
el sacrificio de Cristo trajo para nosotros como seres humanos. O sea, el perdón de nuestros pecados. Voy a leer desde el verso 20 para que le cojamos. Y por medio de Él, o sea, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el meollo del Evangelio de Cristo, la crucifixión y el derramamiento de su sangre. Eso es más importante que todo. Y vosotros también que erais, mire cómo nos trata aquí, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, yo no. Usted dice que no, la Biblia dice que sí. Usted era enemigo de la sangre de Cristo, enemigo del Evangelio. Así no haya abierto la boca nunca, en ese sentido. Por eso dice, en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. Y eso, en mi caso, yo lo he contado muchas veces. El caso que en la casa de Cincelejo, de la familia de Ruth, había un patio y yo salí al patio y en el patio vecino de la casa vecina había ido un muchacho con guitarra a tocar canciones cristianas y a predicarles. Y sale el diablo de la casa de Ruth, o sea yo, sin darse cuenta, yo salí sin darme cuenta de lo que había afuera. Y sale el diablo y yo empiezo a oír eso y en mi mente se vino de todo contra ese hombre que yo no lo vi, ni vi a la gente. Yo oía los cantos que detestaba. Me parecía lo más, no sé, algo satánico, demoníaco. Y lo menosprecié aquí en mi mente. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Enemigos. Pero si a mí me preguntan, ¿usted es en ese momento, usted es enemigo del Evangelio? Yo digo, no. Yo nunca he hecho nada, nunca he hablado de nadie, nunca he atacado nada, ni siquiera me interesa. No, tranquilo, no hay problema. Pero cuando oí el Evangelio y lo que motiva el Evangelio, algo interno emergió en mi vida totalmente claro en cuanto a que es una enemistad con Dios. ¿Sí se da cuenta? Como dice la Biblia. Nosotros éramos enemigos de Dios, de todo lo que tiene que ver con Él. No que yo siempre recé, que yo siempre oré, que yo iba a la misa. Enemigo de Dios, no discuta. Usted era igual. Así nunca hubiera abierto la boca. Es por eso dice, en vuestra mente. O sea, es algo interno, individual, que usted no le comenta a nadie, pero lo tiene. ¿Ya? ¿Y qué causa esa enemistad en nuestra mente? Haciendo malas obras, hacer malas obras. Ese es el origen de las malas obras, de los pecados. O sea, si nosotros hacemos lo que tenemos dentro, hacemos cosas malas delante de Dios. Puede que tal vez delante de los hombres no sean malas, porque los hombres en la sociedad humana muchas veces, casi siempre, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, no es frente al juicio humano, sino frente al criterio del Señor, porque aquí lo que está planteando Pablo es eso. Pablo era un hombre fariseo. El día que sentenciaron a muerte a Esteban, Pablo andaba por ahí, aprobaba eso, él estaba de acuerdo. Vio que pasó una turba de gente con un joven, empujones, lo llevaban a un sitio para darle pedradas hasta matarlo, y se sacaron la ropa y Pablo, mire, venga, yo les tengo la ropita. Él no tiró piedras, pero
aprobó y colaboró en alguna forma, teniéndoles la ropa para que no se les manche de sangre cuando los golpes de las piedras produzcan un sangrado. ¿Sí saben? Y Pablo era, ¿y qué dice Pablo de sí mismo en Filipenses? ¿Qué dice? Toda la ley la guardaba, intachable, impecable, impecable. No había un solo pecado en Pablo, porque toda la ley la guardaba. Pero mira, el día que mataron a Esteban, él consintió, aprobó, colaboró. ¿Eso qué se llama? Eso es santidad, eso es, no había infringido la ley, ahí estaba en un homicidio, participando en un homicidio, aun cuando no tiró ninguna piedra. Si yo hubiera estado en lo de Esteban, no, yo sí era de los que tiraba piedra. ¿Y sabe por qué lo digo? Por lo que yo sentí cuando oí al joven predicador. ¿Sí se da cuenta? Si las cosas fueran diferentes y ahí hubiera pasado que al Señor había que matarlo, yo hubiera dicho, listo, vamos. Eso es lo que salió. ¿Ah? Pero eso no es en mí nomás. No se anime. No, porque dirá, menos más que es él. No, pues de él sí no se espera nada. Pero yo no. Usted salía con eso o con otra cosa. Porque la esencia de la condición humana de los hijos de Adán es esa, el pecado y la muerte. Lo cual hizo necesario la necesidad de un redentor, de alguien que muera por los pecados. Que sea eficaz, que sirva. Porque si la Biblia dice, póngale que Job hubiera dicho, yo muero por los pecados. No salvas ni a tus hijos. Eso dice la Biblia. Daniel, que es un hombre excelente, de lo mejor, hubiera dicho, yo muero a mí sacrifíqueme no, tu sangre no compra la vida eterna de nadie. El otro que menciona la Biblia es Noé. ¿Ah? Que Noé hubiera dicho, yo hago eso, yo voy a la cruz. No sirve. No alcanza, no paga, no tiene el valor. Eso hay que entenderlo bien. Tenía que ser Dios en figura humana. Que tenga esa universalidad, esa estatura espiritual, para que por su sangre todos los que crean en Él sean limpiados de sus pecados. Entonces, por definición, por doctrina, el sacrificio de Cristo es necesario para todos. Los que conocemos, los que no conocemos, los que nos caen bien y los que no nos caen bien. Igual que por mí. Para que todo aquel que cree no se pierda. Entonces dice, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos. ¿Por qué cuerpo de carne por medio de la muerte? Era el sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él no acepta ninguna paga por el pecado, diferente a la muerte del pecador. Él no acepta ni cadena perpetua, ni lo que sea. Ningún otro castigo acepta el Padre. El alma que pecare es una sentencia irrevocable. Esa morirá. No hay nada más. No hay dinero que pague los pecados. Hay que decirlo, porque las indulgencias eran eso. Acuérdese.
La Iglesia Católica en el siglo XIII, el siglo XIV, se inventó lo de las indulgencias y se llenaron de oro, se llenaron de riquezas el Vaticano. ¿Por qué? Porque no, pues los ricos, los que tenían dinero dijeron, no, si eso se puede, con tanto se paga. Y mire la fe, era un acto de fe. Yo pago, ¿cuánto vale? No, pues el sacerdote en Roma, pongámoslo en Roma nomás, vale tanto. A ver, lo miraba, vale tanto. Cuando lo miraba lo tasaba en la riqueza. Yo sé cuánto tienes, yo sé qué tienes, cuál es tu hacienda. Y el cura dijo, yo me llevo la mitad por lo menos. Y entonces pagaban. Y por eso la Iglesia Católica se enriqueció tanto, que se refleja en el Vaticano. El Vaticano es una serie de edificios en mármol, con riquezas, con oro de las naciones, las riquezas de las naciones. Egipto, Europa, Alemania, Francia, América, de todo se ve. En ese museo del Vaticano uno ve de todo que llegaron allá al Vaticano, pagado por los creyentes, porque creían que con eso pagaban por sus pecados. Y por eso esto es importante que lo sepamos. Nada paga por los pecados de nadie. El más rico del mundo quiere pagar por sus pecados, tiene que aceptar a Jesús, no más. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la moneda o divisa, la única divisa que acepta el Padre, es lo único. La sangre de Cristo es la que Él recibe. Entonces, por eso, y vosotros también que erais en otro tiempo, bueno, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La sangre significa la muerte del Señor Jesucristo. Para presentaros, oiga, es súper eficaz esa sangre, porque esa nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles. No se te puede reprender delante de Él. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está con lo que yo pago para que me limpien el alma? No hay un valor. Es creer nomás, creer y mantenerse ahí, en esa fe. Que Él pagó, Él pagó. Y yo lo único que tengo que hacer es creerlo y recibir el beneficio, creer en ese beneficio. Entonces, si yo tengo mala actitud contra los hermanos de la iglesia, por ejemplo, tengo una actitud mala, estoy desconociendo que, oye, qué cosa. Usted, a mí no me gusta decirlo, usted es irreprensible. ¿Sí me entiende? Increíble que usted sea irreprensible. No lo creo, pero tengo que aceptarlo, creyendo. Con esa cara, irreprensible. Sí, delante de Dios es irreprensible. O sea, no hay por dónde cogerlo, quiere decir. No hay por dónde reprenderlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que logra la sangre de Cristo en nosotros. Nos deja así, blanquitos, blancos, resplandecientes, delante del Señor, aunque aquí en la tierra no nos miremos así. Y entonces cuando yo entiendo esto, entiendo muchísimas cosas de la doctrina que me permiten y me motivan a seguir. Entonces ya entiendo que esto no es de amistad,
Esto no es de que usted me apruebe, ni de que yo lo apruebe, ni de que nadie lo apruebe, ni que de los de la iglesia de aquí de la otra cuadra nos aprueben. No tiene nada que ver. Estamos aprobados y nos llevaron al nivel de ser irreprensibles delante de Él, del que manda, del que da los veredictos. Porque uno no da nada, hermano. Usted en unas pocas décadas, igual que cualquiera, se va a morir. Pass away, como dicen. Ya se murió. ¿Qué fue de fulano? Pass away. ¿Dónde está? Pass away. Se murió. ¿Hace cuánto? 2 años, 3 años, 10 años. No, pero se lo veía bien, se lo veía. Pero ya pasó. Ya se le acabó. Es durísima la vida de los seres humanos así. Usted es joven, ¿no? Si yo tengo toda la vida por delante, te voy a decir unas cuantas décadas yéndote bien. Eso no es toda la vida. Tienes 20. Puede que llegues a los 70. 5 décadas. Puede, porque muchos no llegan. ¿Se da cuenta? Es poco tiempo. Entonces, eso de volverse como los incrédulos que lo único que buscan es dinero, 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 dinero. Y lo consiguen, claro. Trabajan y bien, excelente. El trabajo genera riqueza. Pero cuando la tengas, después de que hayas logrado eso, después de mucho tiempo, estás a puertas de la partida, cerquita de la partida. Que tengas fama, que tengas la aprobación de la sociedad, que el mundo se arrodille delante de ti. Nada, se muere porque se muere. Que hayas alcanzado la fama, la riqueza, el reconocimiento de la sociedad internacional. Cerca de Barcelona, en unas playas que hay por allá, increíble. Subimos a un sitio, una especie de mirador, y ¿saben con quién me encontré? Con una estatua de Frank Sinatra, el cantante norteamericano, porque él filmó algunas películas en ese balneario, hermosísimo. Entonces ahí está él con una de las artistas mujeres que estaba en bronce, Frank Sinatra, con un reconocimiento, ¿entiende? En Europa. Pero cuando usted va a ver la vida de Frank Sinatra, 82 u 88 años, y pase, güey, se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Yo digo, ¿cómo que duro? Y yo entiendo así la cosa. Estar en el esplendor, en la fama, en la cúspide arriba, amigo de presidentes. Era así con Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos de la época. En la fama, en la cúspide, la riqueza y todo, y ¡pum! Muerto. Pero eso no solamente es él, es todos. Y lo más horrible, que la fama, ni el dinero, ni nada, ni el éxito, le limpia los pecados. Con toda esa cantidad de pecados normales, no digo que sea más malo que nadie, como nosotros, normal, tiene que ir a pagar las cuentas.
¿Mm? Tiene que pagar sus cuentas. ¿Cómo seremos los cristianos de afortunados que a nosotros nos pagaron la cuenta? Ya la pagaron. Y nos dejó, es que ese detergente de la sangre de Cristo es poderosísimo. Te dejó transparente, siendo lo que somos cada uno. Entonces dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos. Entonces yo necesito santificarme, o sea, volverme santo. Mire, una equivocación de la iglesia general, todos los ministerios. Es que aquí en esta iglesia sí somos santos, usted tiene que santificarse, nosotros somos santos. Tenemos que cumplir la ley, tenemos que guardar los mandamientos para estar santos y sin mancha delante de su gloria. ¿Ah? Mal, estás entendiendo mal la doctrina. El Señor de un solo brochazo te dejó santo. Ya no se necesita. Cuando intentas limpiarte tú, estás cometiendo un error, casi que pecando, podríamos decir, gravemente, porque estás diciendo que hay manchitas que la sangre de Cristo no limpiaron. Mal detergente. Entonces hay que entender bien la doctrina. Y esto de entender bien la doctrina es lo que dice aquí: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en el acto de fe. Por eso es que Pablo decía, no, eso de la circuncisión no es nada. Por allá le salieron que los bautizos, el Señor no me ha mandado a bautizar. Si no te bautiza no hay problema. Lo importante es que creas. Si en tu iglesia te bautizan está bien, pero eso no te va a cambiar nada. Ya estás donde debes estar y ya tienes la condición que debes tener. Estás listo para morirte. Estás listo para morirte. Esa es una de las ventajas del Evangelio. Que si yo estoy creyendo eso, yo estoy listo para que me lleve el Señor. El Señor puede decir, sí, hoy a las 5. ¿Sí se da cuenta? ¿Y qué pasa? Pues ya está listo, limpio, santo, sin mancha. Accede a la vida eterna. Tiene vida eterna. Ya la muerte no significa condenación, ya no significa infierno, ya no significa ir a pagar la cuenta de las transgresiones. Entonces dice, eso es lo que está diciendo aquí. Si en verdad permanecéis fundados, ¿en qué? En esto que estamos hablando. Esto es fundamento. Esto que hemos hablado hasta este momento son fundamentos de la vida cristiana. Los fundamentos. En donde se fundamenta la doctrina, donde la doctrina pisa. Eso se llama fundamentos. Tenemos que estar fundamentados en la doctrina. Entonces, si en verdad nos mantenemos en eso, dice, y firmes en la fe, o sea, creyendo, ya aguantaremos de todo lo que nos pase, bueno o sea malo. Lo malo hay que aguantarlo, y lo bueno hay que aguantarlo y superarlo. ¿Qué es más peligroso, lo malo o lo bueno? Lo bueno. Lo bueno nos ablanda, lo bueno nos dispersa, lo bueno nos distrae, nos saca, nos envanece, nos vuelve a lo que éramos nosotros antes, egoístas, malvados, despreciables, aborrecibles. ¿Sí se da cuenta? Entonces lo que hay que hacer es eso, mantenerse sin movernos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza?
Ese es el punto que sigue. La esperanza no es de este mundo. La meta, o sea, hay algo, ¿no? En la vida natural, todos tenemos metas, objetivos naturales para cumplir. Yo digo, sí, hay que hacerlo. Hay que lograrlo porque la vida lo exige, es la forma que usted tenga. Mire las metas, ¿en qué radican? Que se prepare, se capacite para que pueda trabajar y pueda sacar su sustento lo mejor posible de ese trabajo, no más. ¿Cuál es otro motivo de esplendor, de felicidad en el mundo? ¿Cuál? Ninguno, hay otro, no hay otro. Que usted alcance ciertas comodidades para usted, para su familia y para su descendencia si la tiene. No más. ¿El resto qué es? Seguir viviendo día a día hasta que nos llegue la muerte. ¿Hay alguna felicidad en especial que diga, ese es objetivo mío, la felicidad máxima la voy a lograr? ¿La Biblia lo dice? No, yo no. ¿Cuál sería? Hay dos, ¿no? Que aparecen como tales. O tres: éxito mundano, matrimonio y riqueza. El día que sea rico, ese día, ay, voy a nadar en dinero. ¿No? Éxito mundano. Mire, el éxito mundano es de lo más dañino que hay. Hace poco vi un video que me salió por ahí que hablaba de los niños artistas de Hollywood. O sea, esos niñitos que por situaciones de la vida los utilizaron en películas famosas cuando ellos eran de 5 a 15 años, póngale, niños y niñas. ¿Qué pasó con ellos? Dice el video. ¿Qué pasó con fulanito, con sutanito? Esos chiquitos que salieron ahí, esas niñitas que salieron. Todos murieron rapidísimo por suicidio, por accidentes o por drogadicción. Unos no soportaron que a Hollywood ya no les interesaba cuando se hicieron jóvenes o jovencitas, y ya no les interesaba porque lo que esta industria del cine sacó de ellos era esa cara de niño, esa voz de niño, esa gracia, eso crecieron, desapareció y ya no podía sostenerlos en papeles exitosos, ya les quitó. Y ahora ustedes que nada, se quejaban, nunca más sonó el teléfono llamándome a una producción, nunca, y eso los mató, y eso es muy común. Y esa es la síntesis del éxito mundano. ¿Ah? Y del matrimonio no hay que decir mucho, la Biblia lo dice. Tendrás, ¿cómo es que dice? ¿Cómo? Aflicción de la carne. Aflicción natural, aflicción de tu vida natural. O sea que no es ninguna matrimonio, el esplendor del disfrute. No. No. Y estamos hablando lo que dice la Biblia. Por eso es que Pablo, que había, si se da mire la estatura espiritual de Pablo, que no la tengo yo, no la tengo. Él dice, si te casas bien, si no te casas bien. Porque él ya había entendido todo eso. Lo mismo. ¿Cuánto tiempo? Unas décadas. ¿Y después qué? Morirán, desaparecerán. Entonces, eso que es imán para la gente como búsqueda,
son engaños del corazón. Una vez que estamos en Cristo, entendiendo esta palabra, lo único que debemos hacer es permanecer fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Mire, uno ha visto, yo lo he visto. Se van de la iglesia porque se ganaron la lotería, digamos. Se les apareció la Virgen, también dicen. Se casaron o les fue muy bien en el trabajo y ya esto no les llama la atención. Se van. ¿Qué significa eso? Que no estaban firmes en la fe, no permanecieron en los fundamentos y se movieron de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna. La esperanza es la esperanza de la vida eterna. Mire, yo me atrevo a decirlo esto, usted no va a ver una sola persona que abandone el camino del evangelio y que al tiempo usted lo vea bien. No se ve. Se los ve por algún lado, están golpeados. Se ve el error que cometieron. Y eso ahora, imagínense posteriormente cuando ya estén habiendo perdido, porque aquí lo que dice es eso. Y esto tendremos, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en la creación y todo eso. O sea, ¿es bonita esta doctrina? Yo no sé si es bonita. Esa es la doctrina. ¿Le gusta? Yo no sé. Puede que le guste, que le parezca muy estrecha, ¿no? Y eso es todo. Y o sea que yo tengo que estar creyendo eso y el resto no. Pues sí, esa es la doctrina. Esa es, no más. Por esto es que hay que luchar. Hay que pelear para mantenerse en los fundamentos y mantenerse en todo lo que signifique para cada persona la profesión de su fe, porque eso varía, ¿no? Una vez que estamos en esos fundamentos, formamos parte de la iglesia, y la iglesia es una congregación, una reunión de seres humanos que se organizan dentro de los parámetros bíblicos para permanecer, justamente para eso. La iglesia nos ayuda a permanecer por un lado y para cumplir el ministerio de evangelización por otro. O sea, la iglesia sirve para ser discípulos y sirve para permanecer. ¿La iglesia es el fin? No. La iglesia es un medio transitorio que todos debemos reconocer en nuestra vida como un lugar, una instancia espiritual y social, natural, para permanecer y para cumplir el objetivo del evangelio y de aquello a lo cual nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a la vida eterna, pero mientras llegamos allá en estas cortas décadas de vida que nos corresponde a cada cual, hay una serie de actividades que también nos tiene preparadas el Señor. Efesios 2:10, de antemano las preparó para que nosotros camináramos, anduviéramos en ellas, no más. Pero ¿es el fin la iglesia? No, porque de la iglesia salimos con los pies por delante en unos casos. También desaparecemos. Lo hemos visto, hermanos y personas que estuvieron y que ya no están, que ya partieron con el Señor. O sea que la iglesia finalmente no es como quien dice, la meta, no. El evangelio
la palabra exige buen entendimiento de todos. Entender bien las cosas para no equivocarnos aferrándonos a lo que no es enseñado por el Evangelio, aferrándonos a aquello en lo cual el Evangelio nos advierte que no debemos hacer. Entender que hay cosas tristes, podríamos decir, en la vida, sí, bien tristes. Pero hay que entenderlas. Pero todas esas cosas que en el pensamiento humano son tristes, redundan en la convicción de la fe en el sentido, con mayor razón debo perseverar. Con mayor razón. Porque de lo que nuestros ojos ven no va a quedar nada, ni nadie. Entonces todo queda supeditado a la vida eterna. O sea, esto es para los que no la cogen con mucho agrado, la doctrina que enseña el apóstol Pablo. Pero finalmente, perseveres en el Evangelio o no perseveres, te vas a morir. ¿Qué es mejor? ¿Perseverar creyendo o abandonar para llegar a lo mismo, a la muerte? Para llegar a esa condición ineludible. Ineludible. Por eso es que la mente de Cristo y la enseñanza es despójese, no se aferre a nada, despójese, tranquilo, a nada, no. Todo, nosotros vamos a ser separados de las cosas, de las personas. Es así, es duro, yo no digo que sea fácil, pero todos vamos a ser separados. Por eso la Biblia habla de la muerte los separe. O sea, la muerte separa drásticamente. En tanto que a cada uno nos llega, sí nos miramos, compartimos. Y la idea es que lo hagamos en la mejor forma, en una forma, digamos, amistosa, en una forma fraternal, que cumplamos la gran comisión y todo. Pero todos caminamos día tras día, paso tras paso hacia allá. Vamos a verlo.